Amigo televidente, ¿qué tal? Bienvenido con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Escrituras. La mía se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9 del 20 al 27. Daniel capítulo 9 del 20 al 27. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Permite que entendamos el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin, y sobre todo, Señor, el cumplimiento de estas 70 semanas que le diste a Daniel. Estamos aquí, Señor. Ábrenos su entendimiento, la fiel audiencia también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con nosotros el programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un tema muy centralizado y el tema es las 70 semanas de Daniel y su cumplimiento. Óigame bien, las 70 semanas de Daniel y su cumplimiento. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuántas de esas semanas se han cumplido? ¿Por qué Dios le entregó a Daniel 70 semanas? ¿Cuál fue la causa de estos 70? Bueno, hay que entender, en primer lugar, que cuando se habla de semana profética se refieren a años. No está hablando de semanas literales, sino de semanas de años. Y vamos a ver más luego que hay semanas de años cuando son proféticas. ¿Razones por qué? Razones fue que el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado. Y ahora vamos a buscar en esta introducción lo que dice Jeremías en el capítulo 25, de versículo 8 al 12. Vamos a mirar allí que el pueblo de Dios, Israel, se rebeló en contra de Dios, fue rebelde, fue desobediente. Dios le mandaba el profeta, le mandaba el mensaje y ellos apedreaban al profeta, desobedecían, decían que no, que le hablara a Dios a ellos. Óigame bien, si eran tan rebeldes. Que me habla a mí, entonces no querían tener el mensaje. Pues entonces el Señor le dijo a Jeremías: dile que le voy a dar 70 años de esclavitud con el rey de Babilonia y lo voy a llevar cautivo por la rebeldía y desobediencia. Leamos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escaño y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidas
los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella la nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Te ve? Así que el pecado, la rebeldía, la desobediencia conlleva consecuencias, castigo y reprensión. Mire, era el pueblo de Dios y Dios lo iba a llevar cautivo, iba a usar a Babilonia, un pueblo impío, idólatra, pagano y un rey malvado. Dios lo iba a traer y lo iba a esclavizar por 70 años, lo iba a esclavizar. Óigame bien, la gente malinterpreta el capítulo 8 de Romanos y versículo 28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Óigame bien, a los que aman a Dios, y el que ama a Dios no es rebelde, no es desobediente, es una. Dos, al que ama a Dios, ¿me entiendes? Todo obra para bien porque hay bendición, pero en este caso, como estaban rebeldes, ¿qué Dios iba a hacerle? Destruirlos. Destruirlo, castigarlo, es decir, que eso no obra para bien. ¿Usted ve? Le iba a quitar el gozo y la alegría por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia. Por lo tanto, el tema que tenemos hoy en día es las 70 semanas de Daniel y sus cumplimientos. Varón, hay una pregunta y es, ¿qué tiempo estamos viviendo? Si hay rato, ¿cree usted que en cualquier momento se va a la iglesia o no hay rato y vamos a pasar por la gran tribulación? Amén, gloria a Dios. Muy importante la pregunta porque nos ayuda a nosotros y a cada uno de los televidentes. Claro que sí va a haber rapto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y la dejó para nosotros, para que nosotros no estemos en una oscuridad sin tocar un camino, encontrar un camino. No, para la palabra de Dios está. Y dice que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y esto va a haber un rato, claro que sí va a haber un rato. Ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos viviendo? El tiempo que está al fin, pero en la palabra espiritual, cuando decimos fin, muchos pensamos que mañana ya se termina. No, el fin de Dios tiene su tiempo, tiene su hora, su momento de Dios. Decía el pastor, explicaba sobre las semanas, sobre los años. Dice que un día para Dios es 1000 años y 1000 años es un día. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Que estamos viviendo los finales, pero los finales de la cual nosotros tenemos que estar en lo que el pueblo estaba anteriormente de Israel, en desobediencia, en muchos problemas, que no estaba atento a lo que Dios, y así está las naciones, todas las naciones del mundo está así ahora, en estos tiempos, que se predica la palabra de Dios, se habla de la palabra de Dios, se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todos dan oído sordo, cierran sus ojos para no ver lo que está aconteciendo. Y por eso que el cumplimiento se va a dar. Muy importante, amigo televidente, que el cumplimiento, la palabra de Dios no va a retornar vacía, sino se va a cumplir en su momento, pero es Dios haciendo su cumplimiento. Por eso que dice las 70 semanas y su cumplimiento. ¿Vendrá el cumplimiento de Dios? Claro que sí. No ignoremos eso. Lo que tenemos que hacer es no preocuparnos, sino venir sin tener que dar excusas, sin tener que estar pensando que no es el momento para yo servirle a Dios, no es el tiempo, tengo que esperar un tiempo más, porque el tiempo para Dios es un momento, un cerrar de ojos, puede venir mañana, puede pasar un año más, 2 años, 3 años, solamente Dios, ni los ángeles que están en los cielos saben la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero muy importante estar a cuenta con Dios, muy importante es estar en los caminos de Dios, muy importante y que lo que nos salva a nosotros de estos castigos que vienen en el mundo es aceptando a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para tener este gozo y tener la paz, como se dan cuenta lo que leímos en la lectura de aquí de capítulo 25 de Jeremías, del 8 al 12, donde dice que ya no había alegría, no había gozo, no había paz. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en estos tiempos? No hay paz, no hay gozo, todo es traición, es mentira, todo en el gobierno, en la política, en la religión, tenemos traición en todo lado, no encontramos una estabilidad. Muy importante entonces que escuches, que abra tus ojos, que escuches bien lo que la palabra de Dios nos dice, el cumplimiento y la palabra de Dios se va a hacer y vendrá un rapto, la cual dice, los que estén limpios, sin manchas, sin arrugas, irán con nuestro Señor para no pasar la tribulación que dice en la palabra de Dios en Apocalipsis. Todo lo dice ahí y fue revelado un siervo a Juan lo que ha de acontecer y no va a haber ni una palabra que no ha de acontecer, va a acontecer porque Dios lo ha dicho. Amén, gracias, varón de Dios. Sí, el cumplimiento. ¿Cuándo será el cumplimiento? Déjeme explicarle un poquito aquí que es muy importante.
Cuando los 70 años se cumplieron, Daniel creía que ya iban a volver otra vez a su tierra. Óigame bien. En primer lugar, todos los cautivos se adaptaron a Babilonia. Oye bien, todos los cautivos, todo cuando vino Nabucodonosor, que el cumplimiento profético de Jeremías, como leía el varón ahí en el capítulo 25 de Jeremías, Dios lo llevó cautivo, niño. Por ejemplo, Daniel mismo fue niño, fue un jovencito, fue cautivo. Y muchos de los amigos de él, Misaías, Ael y Zacarías, ¿entiendes? Fueron cautivos y muchísimos, ¿entiendes? Y murieron allá y nacieron allá. 70 años pasaron esclavizados en Babilonia. Ahora, esos 70 años fueron de sufrimiento, de amargura. Ellos ansiaban volver a su tierra, porque había mucha discriminación, así como hay mucha gente que están ilegales aquí, que hay mucha discriminación y muchísimas cosas contra ellos. Eso pasaba también con el pueblo de Israel allí en Babilonia. Les fue bien difícil. Y aunque clamaban a Dios, Dios no les respondía por cuanto estaban rebeldes. Y por eso Dios les esclavizó. Ellos no quisieron. Jeremías vino y dio el mensaje: si no quieren venir cautivos por 70 años a Babilonia, arrepiéntanse, apártanse. Y mejor apedreaban a Jeremías. Y mire cómo decían: que me hable Dios a mí. Sí. Oye, si estaban tan rebeldes. Es mucha la rebeldía. Y hoy en día, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa, pastor, lamentablemente, que hay mucha rebeldía. Y entonces esperamos de que, bueno, si Dios usa a un hombre, Dios usa a una mujer, Dios le da un mensaje a un hombre, ¿por qué no me da a mí? Pero ¿por qué no te habla Dios? Es que eso es algo muy importante, no perder esa línea con Dios, de por qué Dios no escuchamos la voz de Dios, por qué Dios no nos habla a nosotros, cómo estamos nosotros en la presencia de Dios, que es muy importante. Esto se requiere sacrificio, se requiere entrega para servirle a nuestro Dios Todopoderoso. Esto no es nada más de ser un niño bonito delante de Dios, no. Dios dice, si estamos en la obediencia, Dios nos va a hablar. Si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos va a hablar. Si nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a hablar. Claro que a ti te puede hablar, pero es necesario que te humilles, reconozca que hay un Dios sobre todo lo que está aquí en la tierra y en los cielos también. Él es el Dios Todopoderoso, y por eso hay mucha rebeldía, hay mucha discriminación, hay muchas cosas que estamos viendo nosotros, y por eso que quizá también te puedes hacer la pregunta: ¿por qué hablan tanto del fin y nunca llega al fin? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que quiere que todos los que estamos habitando en esta tierra lleguemos al arrepentimiento y nos convirtamos a Él, para que podamos tener vida eterna en el cielo. Amén. Y como quiera, Dios te está hablando. Usa un hombre o una mujer para hablarte. O sea, que me hable, porque está hablando por el hombre. Sí. Entonces, si tú no escuchas al hombre que Dios te pone, mucho menos vas con a Dios, que es espiritual, que no se ve. Es más, vamos a leerlo, 1 Juan capítulo 4, de 18 al 20. Si tú no amas a tu hermano que está viendo a diario, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Entiendes? Ahí que está el problema de que hablan, a veces se llama rebeldía, desobediencia, y eso trae consecuencia, castigo, destrucción. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Te das cuenta? Entonces Dios te habla, pero tu rebeldía, tu desobediencia, tu ceguera, ¿entiendes? Rechaza a quien Dios te manda. Entonces no estás rechazando a esa persona, estás rechazando a Dios, que fue quien lo puso. ¿Te ves dónde está el problema? El otro punto es que eso le pasaba a Israel. Estamos repitiendo para que entiendan bien el tema que tenemos. Es un tema centralizado. Las 70 semanas de Daniel y su cumplimiento. ¿Cuántas de esas semanas se han cumplido? Ya te hemos dicho que son de año. Y vamos a mirar ahora la semana de año. Ahora, Dios te está hablando. En los días que estamos viviendo son días peligrosos. En cualquier momento la iglesia se va de aquí. Sí, hay un rato de la iglesia. Un levantamiento. Se le llama rato porque va a ser de sorpresa. Nadie sabe, como decía el varón ahorita, y así dice la palabra, nadie sabe el día ni la hora. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, los tiempos de Noé, Dios le llamó a Noé, dentro de toda la familia de aquel mundo, llamó a Noé para que predicara, que va a mandar un diluvio, como no llovía, sí, no caía agua de ninguna índole, ¿entienden? Solamente Dios rociaba la tierra con un rocío en la noche. ¿Y de dónde va a sacar Dios tanta agua? Hoy, como decían, si eran tan rebeldes. Sí. Y se fueron a la delincuencia, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, a la fornicación, al adulterio, al incesto, depravación total. Dice que el pecado llegó ante la presencia de Dios. ¿Pueden entender eso?
Y dijo Dios, me pesa haber hecho al hombre, lo voy a destruir. Óyame, que Dios dijo, me pesa haber hecho al hombre. Y no es, esa palabra no es una palabra latina, óigame bien. En la palabra hebraica, lo que está diciendo es, me da pena de la condición. No fue que Dios se arrepintió en el sentido que nosotros cuando pecamos nos arrepentimos. Porque entonces deja de ser Dios, porque entonces Dios lo sabía. No, está diciendo que sintió lástima, la condición. Pues no, el hombre no podía seguir viviendo. Por eso, con todo y eso, el amor tuvo tan grande que Dios le dijo a Noé que construyete un arca y voy a destruir el mundo con agua. Noé escuchó. ¿Cuántas familias? Una familia con ¿De 8 cuánto? 8 miembros. 8 personas, donde habían miles y miles de personas. Solamente 8 personas creyeron el mensaje y entraron al arca. Y como todos estamos diciendo que el mundo se acaba para que se muere, Dios mandó ciclones, mandó huracanes, mandó viento. Óigame bien, como hoy en día está aconteciendo en diferentes lugares. Como Dios ha venido diciendo. Como señales, Dios está mandando huracanes en varios países. Y va a mandar también terremotos. No solamente va a ser huracanes, también terremotos. Y no solamente terremotos, va a haber sequía también, óigame bien. Y no solamente sequía, va a haber violencia, más violencia todavía. Le estoy diciendo, por la condición, el hombre no quiere arrepentirse, no se quiere humillar. Se está cumpliendo las 70 semanas de Daniel. ¿Sabe desde cuándo? Desde el año 1948, pero ahorita te vamos a hablar de esas cosas, con Dios mediante. El punto es que vea el cumplimiento y que todas son señales, no del fin, sino principios de dolores, porque viene el fin, ¿tú ves? Pero primeramente tiene que haber principios de dolores. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es muy importante. Mateo 24, del verso 36 en adelante. Vamos a ver lo que Jesús dijo con relación a lo que estamos hablando del tiempo de Noé y el tiempo del fin. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ajá. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. Ok. ¿Ven ustedes lo que dice la palabra de Dios? Estaban bebiendo, bailando, haciendo festejos, casándose, dándose casamiento. ¿Ves? Estaban así hasta que vino el diluvio. ¿Cómo estamos hoy en día? Algo muy importante, pastor, y para compartir con ustedes, amigos televidentes, es de la condición, de venir a Dios y decirle cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque a veces nosotros nos preocupamos en muchas cosas, pero no le preguntamos a Dios cómo está nuestra condición delante de Dios. Hacemos de todo, pensamos que sacrificio, oramos, nos ayunamos y todo, pero ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Y así está el mundo. Duele en nuestro ser, nos compujan en el espíritu, porque hay muchas personas que están en una condición casi para a la muerte y todavía no reconocen que hay un Dios todopoderoso que puede salvar, que puede dar vida eterna, que puede dar paz. Como la condición de la humanidad ahora, una condición donde hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, hay situaciones, no hay estabilidad en la familia, hijos con padres, hay una destrucción, padres con hijos no hay comprensión. Vemos, es la condición. Esta es la palabra muy importante que lo colocamos entre paréntesis de hacernos la pregunta, ¿cuál es mi condición, Señor, delante de ti? ¿Cómo está la condición de mi familia hacia ti? ¿Cómo está la condición de toda la humanidad? ¿Cómo está la condición de las personas que ahora están sufriendo? Pero nosotros nos preocupamos más en muchas cosas, pero no nos hacemos esa pregunta. Y Dios te dice en este momento, pregúntale a Dios, ¿cuál es la condición tuya delante de Él? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? Y es muy importante. Leemos la palabra de Dios, está bien, amén, gloria a Dios, pero hay que hacernos la pregunta, ¿cómo está mi condición? ¿Cómo yo estoy sirviéndole a Dios? ¿Cómo yo quiero servirle a Dios? ¿Qué es lo que no me hace a mí servirle a Dios? Y es muy importante preguntarle a Dios, mi condición, ¿cómo es delante de ti? Para que pueda venir
la paz, pueda venir un gozo. Muchas personas ahí atrás de la cámara, ahí ahorita viendo la televisión, viendo este programa, se preguntan, o hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, vemos la familia dividida, vemos hermanos divididos, no hay una armonía, no hay un amor, no hay una paz, no hay una convivencia como familia. Eso es la condición que estamos presentando a Dios, y Dios nos dice en este momento por su palabra que preguntemos a Él, que nos acerquemos, que nos humillemos y que reconozcamos que hay alguien que te puede dar la paz, que hay alguien que te puede dar la libertad, porque estamos encarcelados en este mundo, porque de tantas cosas, de tanta violencia, de tanta lo que vemos nosotros, no hay paz. Pidámosle a Dios que traiga la paz, que nos dé ese consuelo con el poder de su Espíritu Santo, para que podamos hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, porque es muy duro, la familia está sufriendo. Hay mucha familia que sufre, hay muchos padres que no pueden comprender a sus hijos, muchos hijos se van a la calle porque los padres no lo pueden comprender. Es una condición que estamos viviendo delante de Dios mala, y Dios quiere venirnos a dar una condición de la cual nosotros tengamos un gozo, que podamos tener un tiempo hablar con nuestros hijos, que tengamos un tiempo de poder nosotros decir, hay amor, compartir el amor, dar el amor a los hijos, a las personas que se sienten vacíos. ¿Cuántas personas allá en la calle en este momento tienen una soledad, tienen un vacío en su ser? ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios, no está la paz de Dios, y sobre todo que no sabemos ni saben a dónde vamos a ir. Entonces es muy importante tener esa condición delante de Dios, presentársela para que Dios le pueda enseñar el camino, la luz y la vida eterna, para que podamos estar con ese gozo. Porque donde tenemos seguridad, pastor y amigos televidentes, es muy importante. Cuando tenemos seguridad a dónde vamos, en qué camino estamos, tenemos paz, tenemos gozo. Pero cuando no tenemos una idea, ni siquiera en qué camino estamos andando, tenemos tristeza, tenemos angustia, nos sentamos y decimos, ¿cómo es mi vida delante de ti, Señor? Pero cuando tenemos ese gozo, estamos con ese gozo alabando y glorificando, mostrando la santidad delante de Dios, estando en santidad delante de Dios cada día, para que podamos nosotros estar seguros. Recuerda, muy importante, busca la seguridad de Dios, que es el camino, que es en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y recuerde, amigo televidente, es de suma importancia que entienda. El Señor dice en ese capítulo 24, estarán dos trabajando. Uno va a ser tomado y otro dejado. ¿Te ves? Óyeme bien. El que esté bien, ¿entiende? Dios lo va a apartar. Recuerda que hay un levantamiento. De sorpresa va a ser. El que esté andando, el que esté en la presencia de Dios. Por eso que tenemos que vivir orando, como dice el Señor dice ahí mismo en ese capítulo 24, que estemos velando. Bienaventurado el que vela, porque no sabe el día ni la hora, para que cuando el Hijo del Hombre venga lo encuentre haciendo así. Entonces hay que estar orando, hermanos, hermanas, amigos. Hay que estar orando, ore con su familia, ore en su hogar, haga un altar familiar, como lo hacía Noé, como lo hacía Abraham, como lo hacía Isaac, como lo hacía Jacob. Mantenga un altar familiar en su casa para hablar a Dios, para meterse en comunión con Dios. Estarán dos moliendo, uno, estarán dos en la cama. Óigame bien, el otro punto es que van a haber dos en la cama, durmiendo. Puede ser una pareja. Y como están divididos, como están viviendo hoy en problemas, sí. ¿Entiendes? Porque hay infidelidad. Cuando la esposa es infiel o el esposo es infiel, o que no se comprenden y están con esa amargura, están durmiendo, no se van a ir. Uno no se va a ir. ¿Entiendes? El que esté bien con Dios, el que puede soportar el agravio y perdonar, ese se va. Ahora, en el contexto de quedarse, es que van a pasar por la gran tribulación. Ese es el otro punto. Sí. Por eso dice, las 70 semanas de Daniel y su cumplimiento. Vamos a mirar. Daniel comenzó a revisar los libros. ¿Sabe usted en el tiempo que estamos viviendo? Vamos a los versículos 1, 2 y 3 de ese capítulo 9 de Daniel, para que entendamos bien, óyeme bien. Usted tiene que vivir sobre la Biblia, analizando lo que los profetas han dicho. Los hombres y mujeres de Dios que hablaron por la Sagrada Escritura. Y dijeron que en el tiempo del fin, pues mire, Daniel se puso a revisar los libros para ver los años que Jeremías había dicho. Vamos a leerlo. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Vuelva al versículo 1, 2 y 3. En el capítulo 9. Sí, del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oigan bien, entonces, él comenzó a revisar los libros de los profetas y estaba viviendo al último año y el pueblo estaba descuidado. Óigame bien. Ni sabía el pueblo tampoco. Ni sabían que ya habían terminado los 70 años de esclavitud. Sin embargo, Daniel, que era entendido, comenzó a analizar los libros. Y se dio cuenta que estaban viviendo. Hoy en día, ¿sabes tú el tiempo que estamos viviendo de las 70 semanas? Porque se le añadieron, oye bien. Daniel creía que ya todo iba a estar bien y en esos 70 años iba ya el Señor a venir. No, el Señor le añadió 70 semanas para el fin del mundo, óyeme bien, para que viniese un gobierno mundial que va a maltratar a la gente, llamado el anticristo, para que venga entonces un avivamiento espiritual, que haga un recogimiento del poder del Espíritu Santo, y para que venga entonces el Señor a buscar su iglesia y establecer su reino milenial, le dio 70 semanas. Vamos a mirarlo. Es muy importante, de versículo 20 en adelante, para que vea que se le añadieron, cuando se terminaron los 70 años de esclavitud, entonces Dios le añade 70 años, 70 semanas para traer la verdadera liberación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas se le dieron para terminar estas 70 semanas. Ahora, recuerda, como dijimos al principio, 70 semanas no son literales, son semanas de año. Para que vea cuáles son, vamos a Levítico capítulo 25, versículo 8, para que vea que son semanas de años. Usted vea, es semana de año y es semana de día. Por esto son de año, porque son proféticos. 25:8. Ajá. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Te ve? No son 49 días, son porque hay semanas de años. Leamos también lo que dice Génesis, capítulo 29. Estamos para que se dé cuenta que estamos hablando de semanas de años. Y Dios le dio a Daniel 70 semanas de años para poner fin de todas las cosas. ¿Cuántos de esos se han cumplido? ¿Sí? ¿Cuántos se han cumplido? Por eso llama y su cumplimiento. ¿Cuántas faltan de esa semana? Muy importante. Vamos a ver, versículo 29, versículo 27, hasta el 30 del capítulo 29. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que tengas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Ve? 7 años, no 7 días, no una semana. Son semanas de años. Jacob tuvo que trabajar 21 años. 21 años. Es muy importante entender esto. 3 semanas que equivalen a años. ¿Ve? Sí. Ahora, miremos bien, para que vea que día por año Dios lo da. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 4, del 4 al 6. Ezequiel 4. Te estamos diciendo esto para que vea que son semanas de años, que no son semanas literales de días, de 7 días, sino de 7 años. Porque eso es lo que le queda al mundo, 7 años. Óyeme bien. Ahora, pero ¿de qué año está hablando? Profético. No te vayas a precipitar que ya en 7 años se va a acabar el mundo. No estamos diciendo esa cosa, no.
Estamos hablando de años proféticos. 4. 4 del versículo 4 al 6. Y tú te acostarás sobre mi lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido estos te acostarás sobre su lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú tomas para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siglos al día del tiempo, en tiempo la comerás. Ok, note bien, días por años. Entonces, por eso lo que viene es crisis, escasez de todo. Por eso tenemos, como el Señor nos ha dicho y le hemos dicho a ustedes, que hay que almacenar, que hay que guardar, porque lo que viene va a ser terrible. Pero el punto clave de esto es que hay que obedecer. Sí. Si no obedecemos, si no entendemos, pero mire bien, al tener ya la semana de años, vamos a ver ahora que se le dan 70 y se divide en tres etapas de años de las 70 semanas para poder entenderlo. Versículo 24 en adelante. Vamos a mirar ahora que hay 3 etapas que se dividen estas 70 semanas. 24 de 9. ¿Sabe? Génesis, Daniel 9, sí. Del verso 24 en adelante, versículo 24 primero. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Oye, ve, en 70 semanas tiene que cumplirse eso. Ahora, como son de años, ¿te ves? Porque ya han pasado, estamos en el año 2020, ¿te ves? Ya han pasado más de 2000 y pico de años a cuando Daniel recibió esta cosa. Ahora, óyame bien, entonces ¿a qué se refiere? Es conforme a Israel, pues ¿a quién se le dio? A Israel. A Israel. Daniel la recibe para que Israel reciba lo que va a pasar durante el tiempo del fin. Ahora vamos a mirar el versículo 25, vamos a ver, hay 7 semanas para una cosa, hay 62 semanas para otra y 1 semana para otra, así que son en 3 formas. Leamos el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y 62. 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como mundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Óyeme bien, la primera 7 semanas para reedificar a Jerusalén y para ungir al Mesías príncipe. Si tú tienes un lápiz ahí y una libreta, cógela, porque pues vamos a entender cuántos de se han cumplido. Porque recuerda, se dieron 3 cosas: para expiar la iniquidad, para quitar el pecado. ¿Y quién es el único que puede expiar la iniquidad? ¿Quién que va a quitar el pecado? Entonces hay que transcurrir todos esos tiempos, que tienen que ser conforme a la profecía que Daniel recibió de las 70 semanas. Primeras 7 semanas. Escribe ahí, 7 semanas, multiplícala por 7 y te va a dar 49. ¿Sí? Porque se recuerda, tienen que elevarla ¿a qué? A años. La pone ahí para que vea cuánto transcurrieron entre lo que pasó con reconstrucción y ungir al Mesías príncipe. Dice allí, 7 semanas para reconstruir a Jerusalén. Hubo 3 decretos de reconstruir a Jerusalén. Oye bien, 3 decretos. El de Darío, el de Ciro y el de Artajerjes. El de rey Artajerjes, ¿entiendes? Ese es el más importante porque tiene que ver con la profecía. Todos son importantes, pero para que vaya con la profecía, el de Artajerjes. Vamos a leerlo, ¿me entiendes? Vamos a Esdras, capítulo 7, del 11 al 15, para que nos demos cuenta que el rey Artajerjes
da la orden a Nehemías y a Esdras para que vayan a reconstruir a Jerusalén. Muy importante. Esa es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versando en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir conmigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de su Dios que está en tu mano, y a llevar el plata y el oro para que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrezcan al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda plata y el oro que hayes en la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cómpralas pues dirigidamente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con mis ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos parezca hacer de la otra plata, oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Ve, ese decreto lo dio Artajerjes a Esdras, a Nehemías por igual. ¿Y saben qué año fue eso? En el 457 antes de Cristo. Escribe esa fecha. El rey Artajerjes está en Esdras capítulo 7, del 11 al 15. ¿Entiendes? Entonces, el rey Artajerjes le dio la orden de reconstruir Jerusalén y llevar todas esas cosas en el año 457. Recuerda, 7 semanas para ungir al Mesías príncipe y para reconstrucción. Ahora vamos a mirar. ¿Cuándo se ungió el Mesías príncipe? Vamos a Mateo. En Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17. Vamos a mirar cuándo se reconoce a Jesús. Ungir significa reconocer en público un ministerio. Y recuerda que la ley se dio para quitar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Porque aquí en el hombre no hay justicia. El hombre se deja sobornar. La justicia terrestre que tenemos es una justicia que va sobornada. La única justicia es la de Dios. Él es el único justo que no hace excepción de personas, que a cada cual le da el pago conforme a sus obras. Eso es muy importante que se entienda bien. Entonces, ¿quién expía la iniquidad? ¿Quién quita el pecado? Miramos lo que dice allí entonces, capítulo 3 de Mateo, del verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, pues, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Este qué? Mi Hijo amado. Número 1, ¿quién lo reconoce? Dios. Dios. Oye, Dios reconoce, y el Espíritu Santo. Dios le había dado una señal a Juan el Bautista. ¿Entiendes? A quien tú veas que desciende el Espíritu Santo como paloma, ese es el que quita el pecado del mundo. Ese es el que expía la iniquidad. Ese es mi Hijo amado que yo envío. Luego una voz dijo, este es mi Hijo amado. Ahora vamos a mirar que Juan lo reconoce como el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. San Juan 1. O sea, estamos diciendo para que te des cuenta este cumplimiento de las primeras 7 semanas. Porque es muy importante, porque están divididas estas 7 semanas, estas 70 semanas, en 7, en 62 y en 1. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué? He aquí el Cordero. Reconoce en público, está ungido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe cuándo sucedió eso? En el año 26 después de Cristo. Óyeme bien, escribe esa fecha.
año 26 aproximadamente después de Cristo. Ese año es muy importante, fue reconocido en público. La reconstrucción de Jerusalén en el 457 por el Artajerjes. Eso es muy importante que entendamos esta fecha. Ahora bien, ya tenemos las 7 semanas. He aquí el Cordero de Dios. He aquí mi Hijo amado. He aquí el que quita el pecado del mundo. Eso es muy importante. ¿En qué año? En el año 26 después de Cristo. Ahora miremos. Las primeras 7 semanas ya tenemos. Ahora las 62 semanas. ¿Para qué? Para quitar ¿qué? La vida del Mesías. Sí. Van a matarlo. Dice ahí, no por sí. Leamos el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oye bien, se le va a quitar la vida al Mesías. Dice no por sí. O sea, que él mismo no se le va a quitar, una. Y dos, que no va a quedar muerto. Sí. Cuando lo mataron a él, ¿cuántos días duró? 3 días. ¿Y luego qué hizo? Resucitó. Resucitó. Es decir, que no se quedó ahí. Sí. Eso es muy importante. ¿En qué semana fue esa? En la 60 y qué? 62. 62 semanas. Multiplique 62 por 7, porque recuerde que una semana tiene 7 días. Elévala a año. Multiplique 62 por 7. Le va a dar 434. Escribe esa fecha. 434. Es muy importante. Entonces, las 7 semanas, usted la multiplica por 7, ¿cuánto le da? 49. Sume esa fecha. 434 y 49. ¿Cuánto le da? 483. Óigame bien, muy importante que entienda. Vamos de pronto, porque no tenemos mucho tiempo, y le estamos diciendo para que se dé cuenta qué tiempo queda del cumplimiento, cuando es de las 70 semanas. Se le dieron 6 cosas que tenía que pasar durante las 70 semanas. Expiar la iniquidad, quitar el pecado del mundo, traer la justicia perdurable, ¿me entiende? Se ve la justicia y que el cumplimiento profético. Eso es muy importante que le entienda, y enjuigar al Mesías Santo, al Mesías Príncipe. Es decir, que son 6 cosas. ¿Cuántas veces se han cumplido? ¿Mataron al Mesías? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Entiendes? ¿Ungieron al Mesías? Sí. ¿Reconstruyeron Jerusalén? Sí. Todas esas cosas han pasado. Pero vamos a mirar. ¿En qué año se dio la reconstrucción? 457. ¿En qué año? 457. ¿Y en qué año ungieron al Mesías? En el año 26. Sume esas 2 fechas. 457 más 26. y más 26 le va a dar 483. Ya van 2 veces que nos dan 483. Óigame bien, entienda. 62 semanas, usted la multiplica por 7, le da 434. 7 semanas, usted la multiplica por 7, le da 49. Usted suma 434 más 49, le da 483. 2 veces nos ha dado ya la matemática, entonces es exacta. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas semanas se le dieron a Daniel? 70. 70. Ahora, usted va a restar 70 menos 483, 490. Usted multiplica 70 por 7, le da 490. Usted la resta menos 483. A ver cuánto le queda. Por lo menos todavía no se vaya. Hasta ahora nos ha dado 2 veces. El cumplimiento profético. Vaya sumando, vaya sumando. Ahora usted multiplica 62 semanas, o suma 62 semanas más 7, ¿cuántos son? 69. 69. Multiplícala por 7. Le va a dar 483. 3 veces. 3 veces. Quiere decir que la matemática es exacta. Exacto. De acuerdo al cumplimiento profético. Las 70 semanas de Daniel y su cumplimiento. ¿Cuántas de ellas han transcurrido? Hasta el Mesías Príncipe, que lo mataron, que resucitaron. El reloj de Dios se paró allí. Óigame bien. En los 483. Por eso es que todavía, ¿entiende? Porque falta una semana. Óigame bien, falta una semana. Han transcurrido 69 semanas. Usted multiplica 7, ¿me entiende? Por 69 le da 483. Usted coge los 490 que hacen las 70 semanas, le resta, le quedan 7. Vamos a leer el versículo 27 para que vea esa semana dónde está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones,
vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Míreme bien, 490 años se le dio para el fin del mundo y todo lo que va a acontecer. De ellos han transcurrido solamente 483 y ahí se detuvo el reloj de Dios, porque en el año 70, un cumplimiento profético, vamos a leerlo, de Jesús en el capítulo 24, versos del 1 al 3, dice que vendrán y van a destruir a ese templo. Usted ve que se habló ahí que se reconstruyó, se destruyó ese templo en el año 70. El emperador Tito Vespasiano entró a Jerusalén y destruyó el templo y comenzó a perseguir a los judíos. Por eso los judíos se fueron a diferentes partes del mundo. ¿Usted ve? Por eso es muy importante que entienda bien que se detuvo el reloj de Dios ahí. Leamos esos versículos. Cuando Jesús salió del templo y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todavía esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ve? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Entonces, Daniel profetizó y Jesús lo confirmó. Jesús, el Hijo de Dios. Confirmó porque de qué hablaba. Daniel hablaba de Jesús. Es muy importante que entienda allí. Entonces, la abominación desoladora está puesta hoy en día. Falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, engañando a todo el mundo. Ladrones por todas partes encontramos. Violencia, terremotos. En diferentes, dice peste, ¿te ves? Se llama enfermedades, toda clase de enfermedad. Tenemos esas cosas. Son principios de dolor, ¿te ves? Porque tiene que venir el fin. Óigame bien, 70 semanas. Falta una semana. Han transcurrido 69 semanas. ¿Y cuándo va a comenzar esa última semana? Dice que se va a dividir en dos, dice ya a la mitad de la semana. Dice que son 3 años y medio y 3 años y medio. Óigame bien. Cuando la iglesia desaparezca de aquí, aleluya, ¡saba! Cuando la iglesia se vaya, ahí comienza esa semana. Por eso es que dice que estarán dos en un lugar, uno será tomado y otro dejado. Estarán dos durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir su Señor. Cristo viene en cualquier hora. Tenemos que vivir orando, hermanos, hermanas. Vivamos orando en comunión con Dios, andando en la santidad. Vivamos la santidad de Dios. Evite el pecado, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, el adulterio, la fornicación, el robo. Evite toda esa poca vergüenza. Conságrese para que no le coja de sorpresa. Vendrá el Señor. Aleluya. Preocúpese por estar bien con Dios, porque pronto sonará la trompeta. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con él. Vamos a leer, porque es bueno que le diga la palabra, ¿me entiende? Porque la gente no le cree a uno, pues usted cree la palabra tan siquiera. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se ve? Entonces, es muy importante. ¿Y cuándo va a comenzar esa última semana? Ya le dije. Número 1, el reloj de Dios comenzó a marcar la hora. Recuerden que Israel fue despaciado por todas partes. Entonces Dios tiene que traerlo a la tierra para que tenga cumplimiento esas 70 semanas. Israel tiene que estar en su tierra. ¿Y cuándo comenzó? En el año 1948. Las Naciones Unidas en New York se reunieron y votaron a favor de que Israel sea un estado libre. Ese fue el primer año de la libertad. Ahí comenzó lo que se llamó Ali Baba y los 40 ladrones, en Alfombra Mágica, que comenzaron a hacer la película. Porque Dios dijo que lo traía en la sala del águila. Óigame bien, óigame bien. Lo traeré en la sala del águila. En aquellos tiempos no habían aviones. Segundo, todavía Estados Unidos no existía. ¿Te ve? Es muy importante. ¿Quién es el símbolo del águila? Estados Unidos. Y de aquí en New York se reunieron, ¿te ve? Y en Águila del Águila se fueron a Israel. Los judíos, ustedes, mira, los judíos descendientes de Leví, ellos eran, ¿entiendes? Los dueños de las grandes radios y de televisión y de grandes compañías en Boston, en Brooklyn, en New York, en Chicago, ¿me entiendes? Ellos eran los grandes. Pero cuando vieron que Israel fue una nación libre y se declaró como un estado libre, comenzaron a irse y a vender todo lo que tenían aquí y se fueron para allá. Óigame bien, en el año 1967, la primer ministro de Israel, Golda Meir, vino aquí a estos grandes estados a buscar los judíos descendientes de Leví, porque dijeron, viene el Mesías, encontramos el templo. Recuerdan la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, puede buscarlo, ¿entiendes? En la revista, puede buscarlos ahí en la computadora, en Google. Entonces, pues, métete y busca la guerra de los 6 días para que veas cómo Dios cumple su palabra y defendió a Israel. Dice que el oso iba a ayudar a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quién es el oso? ¿Entiendes? Rusia. Es Rusia. ¿Y a quién ayuda? A los árabes, óyeme bien. Y en ese tiempo los árabes estaban peleando con los judíos. Pero Dios dijo a Moisés que iba a mandar un enjambre de avispa e iba a defender a su nación. ¡Aleluya! Óyeme, vamos a leerlo porque la palabra de Dios tiene que decirte esa cosa. Vamos a Deuteronomio 7, del 19 en adelante para que vea. Dice que no tenga miedo de la muchedumbre, porque yo voy a mandar a avispa para que maten. ¡Aleluya! Que son parte del tiempo del fin. Dios va a mandar a avispa otra vez. Óyeme bien. Dios va a mandar a avispa otra vez para matar a la gente. ¡Aleluya! 7 de 19 en adelante. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así será Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Óyeme bien, cuando Israel estaba perdiendo porque los rusos vinieron, ¿me entiendes? Y todo, ¿me entiendes? Los árabes y Medio Oriente en contra de Israel. Y estaban acorralando ya y estaban destruyendo de un sitio que no se sabe dónde, dice, así dice la noticia. Sí. Aquel hombre anciano que tiene unos bristeles aquí que noticiero, ese año 1960 estaba dando esa noticia, óyeme bien, de un sitio que no se sabe, salieron enjambres de avispas. Y solamente atacaba a los enemigos de Israel. A los rusos ya lo sabe. Y salieron corriendo y lo mataron, ¿me entiendes? Israel pudo conquistar de nuevo el Sinaí. Conquistó entonces la ruina del templo que estaba bajo la mezquita de Omar, ¿me entiendes? Que los árabes se habían metido allí y habían construido una mezquita bajo, ¿entiende? La ruina del templo. Ese fue en el año 1967. Mire, el reloj de Dios está marcando la hora para que te des cuenta que estamos en los finales. ¡Aleluya! ¿Qué hora es? Dios está marcando la hora. ¿Cuántas semanas faltan? Una sola. ¿Cuándo se va a comenzar esa semana? Mientras la iglesia esté aquí, esa semana no puede comenzar. Óyeme bien. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre del pecado. Vamos a leerlo ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 4, para que te des cuenta. Tiene que manifestarse. Estamos en los finales.
Tenemos que vivir en santidad, en la oración del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿Te Dios. das cuenta? Hoy en día, ¿cómo está la iglesia? Está muerta. ¿Por qué? Porque hay mucho entretenimiento, hay mucha carnalidad. Satanás está sentado, hay mucho pecado, gente viviendo doble vida ahí en el púlpito, Está sentado Satanás. Se está permitiendo cuantas cosas que dice el Señor. Ay, de que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo ese tiempo. ¿Sabes? Estamos en el tiempo del fin. Pero todavía la semana, esa última que falta, no te puede comenzar. Porque la iglesia está aquí. Y ha de manifestarse, ¿qué? El anticristo, ese gobierno se va a manifestar. Pronto ya está el sistema establecido. Amadas hermanas y hermanos, es tiempo de que nos consagremos, que oremos, que busquemos a Dios. Varón, continúe. Padre, gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder darle el entendimiento a la palabra de Dios para poder compartir con ustedes y saber de que tenemos esperanza, tenemos vida, que si hay vida hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios por su palabra? Que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, porque son tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos de la cual a muchos dice que van a tener la comezón de escuchar la palabra de Dios, cuando ya no la palabra de Dios, ya no hay quien predique en esos tiempos. Muy importante entonces, pueblo de Dios y hermanos, amigos que ven en este programa, que se acerquen a Dios, que puedan buscar de Dios, porque hay una esperanza, hay una vida, hay privilegio, hay promesa de Dios, de la cual dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación como el ser humano. Hoy promete una cosa y mañana no la cumple. Dios cumple su palabra, cumple su promesa, pero es muy importante reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y que puedas decir, yo me humillo en este momento para recibirte como mi Señor y que me enseñes a andar en tus caminos y verán la gloria de Dios haciendo muchas bendiciones, derramando milagros, derramando sanidad, derramando lo que nosotros necesitamos como seres humanos en esta tierra, que es la paz y el gozo, que también lo necesitamos, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros alabando y glorificando a Dios, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Amén. Recuerden, hermanos pastores, si ustedes piensan entregar a la iglesia, no la entreguen. Mejor métanse más con Dios. No es tiempo de estar corriendo. Dice la palabra de Dios, Proverbio dice que huye el impío sin que nadie lo persigue. No es tiempo de estar renunciando, es tiempo de consagrarse. Dice el bienaventurado que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentre haciendo así. No tengan miedo. Amadas hermanas y hermanos, por favor, conságrense, consagrémonos. Vivamos una comunión con Dios para que no nos coja de sorpresa. Porque en cualquier momento la iglesia se va. El anticristo pronto se va a manifestar. Todo lo que está aconteciendo son señales del tiempo del fin. Pero todavía no es el fin. ¿Usted ve? Tenemos la oportunidad de consagrarnos. Va a haber un recogimiento espiritual, un derramamiento del poder del Espíritu Santo. A todas aquellas personas que están viviendo en santidad, Dios lo va a llenar de su Santo Espíritu. Porque para allá no se va a ir ninguna gente carnú. Tiene que ser gente espiritual que se van para allá. ¿Me está entendiendo? Un lugar que Él fue a preparar. Es tiempo de consagrarnos. Si ustedes, amigos, que no han conocido al Señor, busquen a Dios. Conságrense, piensen en las cosas de Dios. No tengan miedo. Entreguen sus vidas al Señor y verán la gloria misma de Dios. No hay tiempo que perder. Pastores, iglesias, hermanos, matrimonio, únanse, pídanse perdón. Dejen la infidelidad, dejen el engaño, las cosas materiales, pongan la mano de Dios para que Dios se glorifique. Pero consagrémonos, que nosotros encontremos al Señor en los aires, si Él viene ahora mismo, porque no sabemos ni el día ni la hora. Varón, ore por estas personas que están aceptando al Señor. Repita, que ellos puedan repetir de que están aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Repita conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que tú has hablado a mi corazón. Escribe, Señor Dios Todopoderoso, el nombre mío en el libro de la vida y permita, Dios, servirte y ser tú mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con Dios mediante nos veremos la próxima semana, porque ha llegado el tiempo de terminar este programa. Que Dios le bendiga, mis hermanos, se despide de ustedes. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con el Señor y continuamos con este tema que es muy importante, ¿me entiendes?
Manténgase, si necesita una copia, mande a buscarla que se la vamos a dar gratis.